Bienvenidos de nuevo al podcast Voces de Ciudad. Recordemos que una ciudad no son sus edificios ni sus calles, son los seres vivos que la habitan, entre ellos nosotros los seres humanos. Y aquí en este podcast tenemos las expresiones de distinto tipo: literatura, deporte, política, expresiones culturales de cualquier diversidad, todas las expresiones. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jaime Restrepo Cuartas. Jaime Restrepo Cuartas es antioqueño, es un paisa que hace rato se vino a esta ciudad y es una de esas expresiones muy importantes con que contamos en este territorio, aquí en Bucaramanga. Pero es un personaje también universal. Jaime Restrepo es cirujano de trasplantes de órganos, pero además ha sido un gestor de la educación, como quiera que ha sido 3 periodos, rector de la Universidad de Antioquia, ha sido también rector aquí en Bucaramanga de la Universidad de Santander, ha sido director del entonces llamado Colciencias, pero también tuvo un paso como representante a la Cámara de Representantes por Antioquia. Yo me permití hacer, y quiero empezar a hacer la primera pregunta con algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Le pregunté a ChatGPT, hágame una reseña de Jaime Restrepo Cuartas. Y les voy a leer qué dijo ChatGPT sobre Jaime Restrepo Cuartas. Mientras la ciencia le enseñó a observar el cuerpo humano con precisión, la novela le permitió explorar aquello que ningún microscopio puede revelar: la memoria, el amor, el miedo, la culpa, la esperanza y las contradicciones que habitan en cada ser humano. A lo largo de su vida ha recorrido múltiples caminos: médico, investigador, científico, profesor universitario y gestor de la educación superior. Pero cuando cae la noche, aparece el novelista, el hombre que transforma los datos en historias y las estadísticas en destinos humanos. Su obra nos lleva desde el vértigo de la ciencia ficción hasta las selvas más profundas de Colombia, desde los silencios de un sacerdote agonizante hasta los campamentos guerrilleros, desde las playas infinitas del Pacífico hasta las llanuras donde la historia nacional se escribió entre el polvo y la sangre. En sus novelas conviven científicos que sueñan con vencer el tiempo, amantes que desafían la muerte, sacerdotes perseguidos por sus ideas, guerrilleros que descubren el amor, médicos revolucionarios y campesinos atrapados en la violencia de un país que parece debatirse una y otra vez entre la esperanza y la tragedia. Pero quizá el verdadero protagonista de toda su obra no sea ninguno de ellos, tal vez sea Colombia. Una Colombia que recuerda y olvida, que ama y destruye, que inventa y resiste y vuelve a empezar. Leer a Jaime Restrepo Cuartas es recorrer más de medio siglo de nuestra historia sin abandonar nunca el territorio de la imaginación. Sus novelas no ofrecen respuestas fáciles ni héroes perfectos. Nos invitan a mirar de frente la complejidad humana, allí donde el bien y el mal dejan de ser categorías absolutas y se convierten en preguntas. En tiempos dominados por la inmediatez, él continúa apostando por el poder silencioso de la literatura. Esa capacidad única de detener el tiempo, conservar la memoria y recordarnos que comprender al otro es, quizá, el primer paso para transformar una sociedad. Pues bien, todos sabemos que los pueblos desaparecen 2 veces. La primera, cuando olvidan su historia, pierden la memoria. Pero la segunda, cuando dejan de contar las historias. Y la literatura existe para que eso no suceda. Como ustedes vieron, la inteligencia artificial, Jaime, nos hace una reseña muy interesante. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué opina primero de esa reseña que hizo una máquina de usted? Y hoy que tenemos ya no solamente la inteligencia generativa,
sino muy cerca a la inteligencia general, que es mejor aparentemente que nosotros para escribir. La inteligencia artificial va a acabar con ustedes, los novelistas. Pues es muy interesante, yo no había escuchado nunca eso. He hecho poco uso de la inteligencia artificial. Me parece muy interesante lo que dice. Algunas cosas, pues obviamente me recuerdan muchas de las etapas que he tenido en la vida, y me llama la atención algunos elementos que capturan como el pensamiento de uno. Esa historia se me parece mucho a la primera novela que leímos como club de lectura en la librería. Fueron los mismos lectores los que pidieron leer una de las novelas mías, la leyeron y yo les escuchaba cosas que yo no había pensado de la novela, pero que eran aprendizajes para mí, de tal manera que eso también contiene algunos elementos que por supuesto yo no los había pensado, pero que resultan muy interesantes. Bueno, pues dicen que un escritor escribe es para responder las preguntas que la vida nunca le respondió. Esa vida de quirófano, de universidad, de política, ¿qué le ha entregado para el tema, para usted como escritor, como novelista? No, yo creo que el conocimiento, uno de los elementos fundamentales de la literatura es poder conocer más cosas. Además del aprendizaje también de nuevos elementos. Por ejemplo, cuando uno se mete a la literatura, tiene que desarrollar el lenguaje lo más adecuadamente posible. Y es complejo, porque nuestro idioma es un idioma de los más prolíficos, de los más importantes del mundo, y comprender el idioma nuestro también es una tarea muy desgastadora. De tal manera que lo primero es que uno aprende mucho del lenguaje cuando se mete al tema de la literatura. Lo otro es que es muy importante la literatura para conocer, para interpretar, para profundizar en las historias y en los personajes. De tal manera que eso es un elemento esencial. Bueno, tú has escrito 18 novelas. 18 novelas. De las cuales hay publicadas 10. 10 novelas. Hay una inédita que acaba de quedar de finalista en uno de los premios más importantes de España, que es el premio Fernando Lara. Fernando Lara. Esa última novela que tiene este premio, ¿sobre qué trata? Porque conozco la reseña de las otras 10. Correcto. Y he leído una de ellas. Correcto. Que además es una novela supremamente interesante. ¿De qué trata esa novela? La Musa de Alejandría es sobre Hipatia. Hipatia es un personaje muy célebre en la historia. Se conoce muy poco de ella, ¿no? Vivió pues en el siglo III, entre el siglo III y IV después de Cristo, o después de la era. Y busca fundamentalmente preservar la historia que se tiene conservada en la Biblioteca de Alejandría. Ella es una científica, era un personaje que sabía astronomía, matemáticas, filosofía, que incursionaba en la música. Un personaje muy universal por un lado, pero por el otro lado es un personaje que alcanza a hacer descubrimientos astronómicos de suma importancia para la época. Ella ve por observación de manera permanente las estrellas con un astrolabio que ellos mismos diseñaron con base en astrolabios ya existentes. Miran el movimiento de las estrellas y los planetas, y ella no coincide con lo que mencionaba Aristóteles, que los planetas se movían en círculos perfectos alrededor del Sol. Y ella dice, no puede ser, porque a veces los planetas los vemos más cerca y otras veces los vemos más lejos. Entonces ella empieza a investigar, a hacer el seguimiento a los planetas y a las estrellas, y ve que el movimiento de los planetas es elipsoide.
no es circular. Y ese es uno de los grandes descubrimientos que hay de la época. Claro. Uh-huh. Pero además es idearse uno la vida de un personaje del cual no se conoce mayor cosa. Entonces hay mucho de ficción en esta novela. Es una novela inventada alrededor de un personaje. El personaje es real, hechos reales, pero adornados con ficción. Adornados con la ficción y con una ficción que haga interesante el tema, que le incorpore elementos nuevos y elementos que atraen al lector. Pero una cosa que me sorprendió es que en 1995 usted escribió su primera novela que se llama El Cero Absoluto. El Cero Absoluto. Es una novela de ciencia ficción donde te imaginas un científico o científicos que van a salvar la humanidad, ¿no? Es como un tema central ahí mediante la preservación criogénica, de la es decir, especie humana, sí. llegando a varios grados bajo cero, ¿no? Y combinada con los viajes espaciales, pero estamos hablando de 1995, Sí. O sea, son 5 más 20, es hace 31 años. Pero lo interesante es que terminas mostrando que el verdadero enemigo no es el universo, sino el propio ser humano. O sea, en eso parece que coincides con muchos novelistas. Hoy, para volver un poco con el tema de la inteligencia artificial, que tiene las dos caras de la gran avance para la humanidad, pero también el riesgo para la misma, te preguntaría si la tecnología, como lo advertías en la primera novela tuya, si la tecnología avanza mucho más rápido que la ética. Pues yo creo que sí, porque al fin de cuentas la tecnología es lo que genera el desarrollo económico, el desarrollo social, pero el pensamiento del hombre regresa de manera permanente, ¿no? Cada generación está incorporada en elementos diferentes de la sociedad que lo transforman y tiene que volver a empezar o a recapitular alrededor del tema de la filosofía. La filosofía se agota en las nuevas generaciones y hay que regresar a ella para encontrar los elementos que lo humanicen, que le permitan tener un concepto ético sobre la sociedad y sobre las nuevas, de implantarlo en las nuevas generaciones, porque eso se va perdiendo. Es decir, los conceptos van muriendo con el desarrollo tecnológico. La gente se preocupa más por el avance, por el dinero, por lograr resultados, pero no tanto por su propia formación. La formación se va perdiendo de una generación a otra, y por eso hay que insistir mucho, y se insiste muchas veces a través de la literatura. La literatura es formadora. Claro. Es formadora en el tema conceptual, en el tema del conocimiento, en el tema del desarrollo de los personajes. De tal manera que ahí hay una manera de seguir enseñando. Bueno, en el ocaso de la memoria in extremis, cuando te hablas también de este sacerdote que es perseguido y que está ubicado prácticamente en una celda abandonado, tratas el tema de la memoria. De la memoria, sí. Y claro, la memoria, se ha dicho que el que olvida pues va a repetir lo mismo. Algunos dicen que la primera vez como tragedia y la segunda como comedia, ¿no? Uh-huh. Este tema de la memoria y el olvido es recurrente en varios autores. ¿Qué tanta importancia adicional le estás dando tú en tu obra a ese tema de memoria y también del olvido? Sí, el primer libro que hace alusión al tema, yo creo que sí, yo creo que todos los libros míos tocan el tema de la memoria, y es recurrente. Pero In Extremis fue una novela que fue Autores Antioqueños del año 1998. Es una de las primeras novelas. Y es una novela que narra una historia
que yo creo que el mundo no puede olvidar. Una historia de la persecución misma de la Iglesia contra sí misma, porque después del Concilio Vaticano II de Juan XXIII, que preconizaba el Jesús histórico, o sea, el Jesús de los pobres, hay toda una corriente internacional de curas rebeldes contra la jerarquía que tratan de eliminar tanta ostentación de la Iglesia y buscar un nuevo misionero de trabajar con la gente, de vincularse con el pueblo, con la gente, digamos, más necesitada. Y estos curas rebeldes idean el tema de la teología de la liberación, que es muy fuerte en el Brasil, en Perú y acá en Colombia también. Y entonces cuando yo conocí más a fondo esa historia, me la imaginé de la siguiente manera. Una vez atendí un sacerdote misionero que trabajaba era con el pueblo, con la gente, era español, pero vivía en Colombia hacía 50 años y trabajaba en Condoto, por allá en el Chocó. No salía nunca de allá, siempre trabajaba con la gente allá y le dio una apendicitis y terminó en Medellín, pues en el hospital. Yo lo atendí de urgencias, lo operé, la cirugía fue muy sencilla, a pesar de que él tenía ya 90 años. Pero en la permanencia en el hospital, al día siguiente se bajó de la cama y se cayó. Y al caerse se fracturó la cadera. Cuando se fracturó la cadera tuvo que permanecer 30 días en el hospital. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo, de mirarlo pues en más detalle. Le di de alta del hospital y como no tenía nadie en Colombia, su familia ya había muerto en España, sus amigos eran de Condoto y él estaba solo, pues la curia lo atendió. Y en una iglesia cercana al Hospital San Vicente de Paúl hay como una residencia para ese tipo de sacerdotes que están necesitando permanecer un tiempo. Yo fui a visitarlo para darle de alta para que se fuera definitivamente a Condoto de nuevo. Y al tocar en la casa cural me abrió un sacerdote cojo. Con una llave me abrió, me condujo por un pasillo, subimos unas escalas, otro pasillo largo, y de pronto saca una llave de la sotana. Aquí hay puertas al lado y lado sin ventanas, solamente puertas. Abre una de las puertas. Celdas. Una celda. Y me encuentro yo a este sacerdote tirado en un lecho, con una bacenilla debajo de la cama, un pequeño nocherito que no tenía nada y un bombillo apagado y no tenía ventanas. Y yo dije, uy, esto es como horroroso. Es decir, está encerrado como en una cárcel. Y es un sacerdote que venía de trabajar con la gente. Entonces yo me imagino la teología de la liberación en este sacerdote y lo pinto en el momento de la muerte, cuando ya no puede moverse, ninguno de sus movimientos es posible, pero tiene los sentidos vivos. Él oye, él ve, él tiene gusto, tiene todos los sentidos vivos, pero no puede moverse. Y me lo imagino cuando llegan dos discípulos a mirarlo, a acompañarlo, y él empieza a relatarles su vida sacerdotal en la teología de la liberación, su lucha por lograr desarrollar el Jesús histórico y la persecución que la misma iglesia le desencadena, entre ellos López Trujillo, que fue cardenal y estuvo pues muy controvertido, candidatizado, ¿no?, a ser papa, muy controvertido, fue uno de los principales perseguidores de él, nunca lo dejó ser el párroco de ninguna de las parroquias, casi no lo ordenan. Bueno, es decir, hubo una persecución enorme y eso es lo que yo trato de referir en esa historia, que es simplemente un pensamiento que él tiene sobre su vida y que cree que se lo está contando a los alumnos, transcurre en un instante, pero no es verdad.
Ellos simplemente fueron a mirarlo a ver si ya se estaba muriendo. De tal manera que esa es una estructura que también me pareció muy interesante desarrollar y que ha sido muy exitosa. También trabajas dos temas que son muy importantes, que son parte de los sentimientos más primarios del ser humano, el miedo y el amor. Y el amor lo trabajas desde varios escenarios, desde las selvas, desde las grandes ciudades, desde la visión de personas, desde la diversidad étnica, cultural. ¿Qué hay para decir de esas dos, sobre todo del amor, como un eje central en muchas partes de muchas de tus obras? Sí, pues realmente el primer libro que yo trabajé con el tema del amor es El ocaso de la memoria, que es una mujer que ha perdido a su compañero por efecto de la violencia y se va a Vallasolano a tratar de olvidarlo. Yo conozco a Vallasolano hace más de 50 años, bueno, mucho tiempo, toda la vida, porque mi padre nos llevó allá desde que éramos niños. Y me conozco muy bien el ambiente, esa zona costera del Pacífico, la gente de la región. Entonces, ese era como el sitio donde ella se fue a olvidar. Uh-huh. Pero tiene un diálogo en el interior de la memoria con él. Y la novela se desarrolla en ese diálogo que tiene ella con su anterior compañero, con el compañero que murió. Entonces es una estructura también muy diferente a la que uno normalmente ve. Es una estructura donde solamente es un diálogo en el interior de la memoria en medio de la región y con los personajes de la región. Ahí es la memoria la que está trabajando. Entonces por eso, como ella quiere olvidar lo que pasó, se llama El ocaso de la memoria. Incluso ese nombre, algunos de los compañeros del taller literario me decían que no lo pusiera El ocaso de la memoria porque ya había muchos libros que hablaban del ocaso. El ocaso de los héroes, el ocaso del tiempo, bueno, muchos libros alrededor del tema, pero yo no fui capaz de desprenderme de ese nombre porque de lo que se trataba era de olvidar. ¿Siempre colocas el nombre antes o después o indiferentemente de haber escrito ya la novela? ¿Cómo surge el título de las novelas? El título es lo más difícil que tiene una novela. Yo suelo no ubicarlo al principio, sino al final. Incluso, pues he tenido una experiencia muy bonita. Por ejemplo, un libro que se llama Todas las estrellas posibles, que nace de una noticia de prensa. Una guerrillera se enamora de un soldado secuestrado en el Urabá chocuano, en esas selvas del Urabá chocuano, donde están ellos, eran de las FARC, y logran huir, los persiguen, casi los detectan, logran escapar y caen a Río Sucio en Antioquia. Y esa noticia salió y yo entrevisté a esa niña. Y al entrevistarla me contó pues cómo fue toda la trayectoria, cómo fue todo el proceso. Y yo ideé esa novela también con mucha ficción, pero yo no le tenía título. Y una vez fui a Cuba a hablar de literatura con unos compañeros del taller literario mío y además en Cuba con otros escritores, y leí el primer capítulo de la novela y me preguntaron por el título y yo dije no tengo el título, y uno de los escritores cubanos, un poeta, me dijo póngalo Todas las estrellas posibles, porque ellos cuando huyen se orientan por las 3 estrellas del cinturón de Orión y eso es lo que los orienta para huir. Entonces a él le pareció muy simple y a mí también me gustó el título. Claro, es poético el título. Muy poético, sí. Entonces puse ese título. Ese es uno de los títulos que
que me llama la atención. El otro es que cuando escribí otra novela de amor que se llama Algo me dice que no estás, yo le pregunté a la editora, Janet Posada, le pregunté, Janet, yo no sé cómo ponerlo, estoy dudoso. Y ella me dijo lo siguiente, me dijo, el título tuyo está en el primer renglón, en el primer párrafo de tu novela. Cuando Marín le pregunta a Dalia, ¿eres feliz? Y ella se demora un segundo en contestar y eso ya le causa intranquilidad. Entonces me dijo, algo me dice que no estás. Ella me puso el título. Entonces es muy bonita la relación con los otros escritores, con los mismos editores o con las personas que escuchan lo que uno está escribiendo, porque muchas veces son los que le dan el sentido a la obra que uno está desarrollando. Claro, y las carátulas, ¿cómo es ese proceso de la carátula? La carátula, eso sí es una cosa muy especial que tienen ciertos editores. Yo tengo la fortuna de dar con dos personas que tienen una habilidad especial y una capacidad enorme para diseñar las carátulas de las novelas. Una es Janet Posada, que fue la que diseñó la carátula de Algo me dice que no estás, que son dos ciclamen rojos que están en la carátula. Y lo que pasa es que en la novela, Marín... Claro, es un personaje, los ciclamen son personajes de la novela. Personaje porque Marín siembra dos ciclamen dentro de toda la ¿Qué es un ciclamen de pronto para...? Un ciclamen es una flor muy bonita, es una flor que tiene un pestilo muy largo y por tanto sobresale sobre las demás flores que pueden estar en un jardín. Y estas dos flores sobresalían. Entonces las sembró Marín y son las únicas dos flores que él sembraba y él las cuidaba y las protegía. Y cuando hay la interferencia amorosa, son destruidas por el que hace la interferencia, sin darse cuenta, porque es un ignorante de ese sentimiento, de la importancia que tiene una flor para alguien en un momento determinado, ¿no? Como vemos, la obra de Jaime Restrepo Cuarta es una obra que transcribe, nos describe, nos cuenta desde la ficción, pero también desde la realidad de lo que es Colombia, en sus selvas, en sus ciudades, con los problemas del conflicto, del odio, de la diversidad. Ha habido un esfuerzo siempre de algunas personas por borrar la memoria y por borrar la memoria de Colombia. También ha habido otros esfuerzos para preservarla, hay varios centros de memoria. Pero si imagináramos que acabaran con esos centros de memoria, si imagináramos que las nuevas generaciones no conocen qué pasó antes, pero se encuentran con tus novelas, ¿tú crees que la lectura de tu obra le permitiría a esas nuevas generaciones conocer qué pasó en Colombia, qué sucedió, cómo es el alma de los colombianos? Yo creo que sí, indudablemente porque la obra que yo he escrito siempre se fundamenta en algún elemento de la historia. Desde lo más simple, ¿no? El héroe, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, el cero absoluto prácticamente es extraído de lo que fue el tema de la criopreservación de órganos para los trasplantes. Entonces tiene un enfoque científico de preservación y de permanencia, de mantener, de buscar que la humanidad perdure, porque al fin de cuentas, pues, no solamente somos minúsculos en el universo, sino que vamos a desaparecer. Y no solamente como personas, sino como planeta, como tierra, como sol. Esos elementos desaparecen en el universo. Hoy Elon Musk está financiando con mucho dinero un grupo de laboratorios que están trabajando precisamente sobre el congelamiento en el tiempo para poder, claro, inclusive al dormirse aquí en el planeta Tierra y amanecer y despertar en Marte, ¿no? Sí, o en Marte o en una estrella lejana,
porque cuando el sol termine su función de alumbrar este fragmento de universo en el que estamos, desaparecemos todos los planetas. No es solamente la Tierra, sino que los otros también van a desaparecer. Y entonces el hombre, y lo que busca el ser absoluto, era que pueda irse a una estrella lejana para perdurar, no para que el hombre sea infinitamente existente, sino para mantener la especie por lo menos durante unos siglos más. De tal manera que ahí toca un tema científico. La lucha, por supuesto, de la guerrilla en Colombia, el movimiento armado en Colombia nace con las guerrillas liberales del Llano, por lo menos el del siglo pasado, nace de las guerrillas liberales del Llano después de la muerte de Gaitán. Pero ahí se inicia de alguna manera la lucha armada en Colombia, porque ese grupo guerrillero del Llano fue infiltrado por José Alvear Restrepo, que era del Partido Comunista, y ellos tenían la intención, y además con un aporte importantísimo a las guerrillas liberales del Llano, que fue haber hecho la primera constitución de la guerrilla, que llamaban la Constitución Llanera, con la cual cuando se tomaran el poder iban a tener una nueva constitución. Y eso lo desarrolló José Alvear Restrepo, y sin embargo la misma guerrilla lo mató, porque no querían nada con el Partido Comunista. Entonces ese movimiento armado tiene su inicio, su semilla ahí, y empiezan a nacer ya a partir de la década del 60 los distintos grupos armados en Colombia, que han cometido los atropellos más increíbles en la historia. Y eso era lo que yo quería narrar en algunas de las novelas, como por ejemplo El sol que nunca vimos, que es en la época en que secuestran a Clara Rojas e Ingrid Betancourt, y que yo tuve la oportunidad de conocer más a fondo, porque entrevisté a un guerrillero que llevaba 20 años en la guerrilla y que tuve la oportunidad de conversar con él. Se había reinsertado, y al hablar con él me contó mucha de esa historia de las guerrillas del Guaviare y del secuestro de Clara Rojas e Ingrid Betancourt. Entonces, al conocer esa historia, pues lo que uno cree es que no puede olvidarse lo que ha pasado en el país, porque si bien las cosas no se repetirán lo mismo nunca, sin embargo esos elementos no se pueden olvidar para que las cosas por lo menos se entiendan de un poco mejor, y al entenderlas un poco mejor podamos ser capaces de evolucionar incluso en la rebeldía misma o en la insurrección misma, si hay que hacer, si es necesario hacer una insurrección en un momento determinado, pues que sea con características diferentes, no con tanta violencia, con tanta desprotección de algunos de los mismos seres que participan, porque hay muchos atropellos. Los atropellos que se cometen contra las mujeres en la guerrilla son indescriptibles, desde secuestrarlas para llevarlas, para que los atiendan, pero para que los atiendan no solamente en sus necesidades personales, sino sexuales, por ejemplo, ¿no? Y entonces la mujer ha sido muy atropellada en todo el tema guerrillero en Colombia. Así haya muchas que todavía quieran defender la lucha armada y vincularse con los movimientos armados. Claro, normalmente no, muy frecuentemente uno encuentra autores, novelistas, que lo que buscan es entretener al lector. Y generalmente son bestsellers, ¿no? Porque son lecturas fáciles, entretenidas, muchas veces cortas, pero oyéndote y leyendo las reseñas de tus novelas, uno tiene la percepción de que tú incomodas al lector, que tú lo pones a pensar, que la reflexión está allí, a través de la lectura. ¿Estoy equivocado o es cierto? ¿Tú pretendes que uno inicie de una manera
y cuando termina de leer tu novela haya cambiado algo en su forma de pensar, en su forma de percibir, en su forma de comprender esos temas del amor, de la guerra, de la ciencia, en fin, del miedo, de la memoria, que tú tratas con tanta capacidad literaria? Mira, yo creo que ese tema es muy importante lo que estás planteando. Por supuesto hay muchas novelas escritas para entretener. Mario Vargas Llosa decía que lo importante no era solamente la entretención, el espectáculo, y escribió un ensayo sobre eso, un ensayo que me parece a mí que es muy importante leer, porque yo creo que toda novela debe no solamente entretener, es que la entretención puede ser importante, y de hecho cualquier novela, así sea una novela que llame al pensamiento y a la reflexión, también es una manera de entretener, pero no solamente con el espectáculo que se brinda por lo que se está diciendo, sino también como una manera de generar un conocimiento nuevo, de que la persona crezca intelectualmente, que se pueda desarrollar. La literatura no solamente fortalece el lenguaje, sino que también sirve para el desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo es mucho mayor cuando la persona lee cosas que le generan inconformidad, que le generan necesidad de pensar, de reflexionar sobre lo que está pasando. La literatura que llama al espectáculo no enseña tanto como la literatura que llama a la reflexión. Y hay ya una demostración muy clara por estudios científicos de que la literatura, la lectura, y sobre todo la lectura que desarrolla el pensamiento, mantiene también la capacidad cognitiva y permite que las personas que tienen alguna deficiencia mental puedan mejorar en su capacidad mental o prolongar el desarrollo de su enfermedad. Y eso se ha hecho con el Alzheimer. La búsqueda de que él tenga un pensamiento reflexivo y de que lea cosas complejas le prolonga la aparición de los síntomas del Alzheimer. De tal manera que ese es otro elemento fundamental. Es mejor generar conflicto que apagar los conflictos. Entonces, yo puedo concluir, porque estoy de acuerdo contigo, en que una sociedad necesita la literatura tanto como necesita la ciencia y como necesita la justicia. Creo que esas tres cosas son más importantes que todo lo demás. Correcto. Quiero terminar esta entrevista, Jaime, con una perspectiva distinta que tienes tú ahora. Ahora eres librero. Claro. Fundaste con María Margarita Ateneo. Ateneo es una que está en la avenida Jardín, aquí en Bucaramanga, pero no es solamente un sitio donde tú puedes ir a comprar un libro, sino que allí tienen una cantidad de actividades. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son toda esa cantidad de actividades que tienes allá alrededor de no solamente vender el libro? Sí. Y claro, el librero es muy importante. En Bucaramanga casi que no hemos tenido esa posibilidad de los libreros que uno encontraba en Bogotá, que eran esos conocedores de todas las obras, que no solamente la dicha estaba en comprar el libro, sino en conversar con el librero para que le cuente y le recomiende, le opine sobre los libros. Pero además de eso, que lo encontramos allá contigo en el Ateneo, tienen otras actividades. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia cuáles son las actividades de Ateneo? Claro, este es un proyecto de María Margarita Rivera. Ella fue vicerrectora mía en la UDES y manejábamos el tema de cultura, ¿no? Teníamos Café con Arte. Ella era muy acuciosa con ese tema, con ese trabajo, y desde el principio vi que tenía un interés muy especial en la posibilidad de tener una librería,
incluso la tuvo virtual en un tiempo. Y las librerías se estaban cerrando en Bucaramanga, entonces era un momento como crucial. Están cerrando librerías en Bucaramanga y ustedes pensando en crear una librería. Y por supuesto esa fue una discusión que nosotros tuvimos, y entonces decidimos ir a Medellín, a Bogotá, a Barranquilla, a otras ciudades a ver cómo manejaban el tema de las librerías. Porque si bien es cierto que en Bucaramanga las estaban cerrando, en Medellín hay 135 librerías en el área metropolitana. Entonces visitamos y veíamos que ofrecían café, en algunas ofrecían café. Y bueno, nos parecía. Entonces a esto hay que combinarle también la permanencia del público durante un tiempo en el ambiente de los libros. No es tanto por el café, que obviamente debe ser lo mejor posible. El café. El café es café y es una manera de ayudar a conversar. Pero el ambiente de la librería genera un espacio diferente a una cafetería, porque la gente pasa a coger libros, pide libros, pregunta por libros, el librero o la librera están hablando de libros, entonces el que está ahí, así haya ido nomás a tomar café, empieza a sentirse motivado por la lectura, y eso ayuda. Pero decíamos, no basta el café, no basta que sea una cafetería. Hay que vincularle actividades culturales que promuevan la lectura. Entonces empezamos con Café con Arte, que ya lo tenía yo desarrollado en la UDES desde el año 2012. O sea, llevamos ya 14 o 15 años con Café con Arte, todos los jueves últimos de cada mes presentando un escritor con su obra, o hablando de un tema literario. Porque antes, cuando uno está en la universidad, pues, y es rector además, entonces trae el personaje. Y no le ponen problema porque el pasaje valga tanto, o porque son pasajes de ida y regreso, o porque uno repite o trae varios. Pero cuando ya es en la librería, que no hay las posibilidades económicas de hacerlo, pues se puede hablar también de literatura en ese espacio con expertos en temas literarios. Entonces ahora lo hacemos no solamente presentando escritores, sino también hablando de temas literarios con un experto. Entonces dijimos, bueno, fuera del Café con Arte, ¿por qué no hacemos clubes de lectura? En Bucaramanga hay muchos clubes de lectura, pero individuales. Las amas de casa de pronto crean un club de lectura para entretenerse, o los profesionales en tal área, o los amigos. Hombre, ¿por qué no leemos este libro juntos y lo discutimos? Entonces creamos los clubes de lectura y empezaron el viernes. Y fue tal la acogida que ya tenemos clubes de lectura martes, viernes y sábado. Y se llenan. Y son 20 cupos en cada uno de los clubes de lectura. Entonces el club de lectura es un éxito. Y no es para leer en la librería, en el club de lectura. Es para discutir sobre lo que se está leyendo. Que es mucho más atractivo. Porque es la manera de generar una reacción crítica sobre los libros. Hemos leído novelas que las hemos criticado, hemos dicho, no, pero ¿cómo publican esto? Pues no hay derecho, no hay razón. Comparamos los libros unos con otros. Hay unos escritores maravillosos, pero también hay otros escritores que no tienen tanta importancia y que sin embargo les publican y les publican mucho. Como todos esos temas de formación humana y desarrollo humano que están hoy en día vendiendo por cantidades. El crecimiento personal. Crecimiento personal, que no es ningún crecimiento personal, que el crecimiento personal lo dan todos los libros que uno lea, todas las novelas, todos los ensayos, las crónicas. Ahí aprende uno demasiado. Entonces el club de lectura era un elemento fundamental. Y empezamos a pensar, ¿cuáles son los elementos que contienen fundamentalmente las novelas? Son 3, filosofía, divulgación científica y psicología, que la psicología son los personajes, y los personajes son los que tienen el amor o el odio o la tristeza o tienen los problemas. Entonces montamos esas 3 líneas y dijimos, vamos a hacer talleres de filosofía, y tenemos talleres de filosofía con un filósofo. Y pasamos desde el estoicismo, el epicureísmo, a Albert Camus, a Hannah Arendt,
bueno, todos los personajes importantes de la filosofía. Después dijimos, bueno, vamos a hacer, María Margarita dijo, vamos a hacer psicoterapia grupal. Y empezó con las mujeres, psicoterapia grupal para mujeres con libros de mujeres. Y lo empezó así, y se le llenó permanentemente. Y ella hace 3 sesiones de psicoterapia con un libro, o sea, usando la literatura para hacer la psicoterapia. ¿Con qué? Con lo que le pasa a los personajes. Y eso es una modalidad supremamente interesante, Jaime, porque las personas no tienen que enfrentarse con el psicólogo o con los demás a decir mi problema es este. No, el problema está en los personajes. Yo coincido con él seguramente, o no, puede que sí, puede que no. Pero los que están en el taller, en la psicoterapia, son los que definen qué temas son los que queremos hablar. Y ella hace sesiones de psicoterapia con esos temas. Entonces es otra cosa importante. Yo he participado en un par de clubes de lectura. Claro. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que allí acuden de distintos género y edades no binarios, y cuando se está discutiendo sobre un texto se expresan todas las aristas que uno ni siquiera se ha imaginado que estaban dentro del libro, y entonces la enseñanza que obtiene uno casi pasivamente, claro, de esos clubes de lectura es realmente genial. Yo quiero felicitarlos a María Margarita y a ti por esa iniciativa que es muy importante en Bucaramanga. Y miren ustedes que Voces de Ciudad lo que quiere es mostrar esas expresiones y cómo es tan importante que ya Bucaramanga haya salido de ese chauvinismo, de esa cosa de hace 40, 50 años que era prácticamente, si bien atendíamos con mucho cariño y mucho afecto y mucha cordialidad a los que no eran de Santander y de Bucaramanga, pues poco a poco, de pronto, con eso de que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, y con la llegada masiva de gentes de la costa y de otras partes del país a las universidades, y volver de una universidad universitaria, nos fuimos volviendo plurales. Y eso le ha permitido que la ciudad crezca. Y por eso hoy, usted que es un bumangués ahora, sin dejar de ser antioqueño y bien paisa, pues está aportándole a la ciudad unas cosas muy importantes, y yo creo que nosotros también desde la ciudad te estamos aportando, además de aprecio, respeto, reconocimiento, pues lo que de pronto uno necesita en la vida, que es que sea bien acogido. Muchas gracias, Jaime, por ese aporte que le has hecho. No quisiera olvidar el nido lector para niños, porque esto tiene que empezar desde la infancia, ¿no? Y el nido lector es para niños de 2 años en adelante, hasta 6 o 7 años, con el objeto de que vayan incursionando en la literatura y con una persona experta que los pueda manejar. Bueno, espero yo que ustedes, después de esta entrevista con el médico, escritor, librero, Jaime Restrepo Cuartas, tengan una motivación adicional para hacer una inmersión en los libros, en la literatura. La literatura nos da desde una experiencia amable, fácil, prácticamente una perspectiva sobre todos los temas de la vida. Hasta la próxima, los espero en el próximo episodio de Voces de Ciudad, desde Bucaramanga, pero para cualquier ciudad del mundo.